Dale que arrancamos, dale, tirame la música para la intro. El expediente X soviético es considerado uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de Rusia. Entre el 1 y 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas que eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y expertos en esquí de fondo, fueron hallados muertos en un campamento en un paso de montaña justamente en los Urales, Siberia. Sus cuerpos fueron encontrados dispersos alrededor del campamento con varios traumatismos severos y su carpa, o tienda de campaña, como le dicen en algunos lados, tenía un corte que había sido hecho desde el interior, sugiriendo que habían tratado de escapar de alguien o algo que estaba dentro. En aquel entonces, los investigadores concluyeron que una fuerza natural insuperable había causado las muertes. Tiempo después, las autoridades soviéticas nombraron el paso de montaña donde ocurrió la tragedia Paso Dyatlov, en honor al líder de la expedición Igor Dyatlov, de 23 años. En febrero de 2019, cuando se cumplieron 60 años del hecho, la Fiscalía rusa anunció que reabriría el caso con el objetivo de poner fin al misterio que ha rodeado estas muertes. La cosa es así. Los jóvenes del grupo, originalmente 8 hombres y 2 mujeres, se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro oeste de la Unión Soviética, el 23 de enero de 1959. Desde allí viajaron en tren hasta Ibdel, al norte de los montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde. Esa misma noche llegaron a su lugar de destino, Visay, el último asentamiento poblado en el extremo norte. El plan era partir rumbo a Gora Otorten, una montaña de cerca de 1200 metros de altura. Supuestamente, en la lengua indígena local, que es el mansi, Otorten significa no vayas allí. La ruta que debían atravesar en esquíes hasta llegar a su destino era considerada de categoría 3, la más difícil. Sin embargo, todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Arrancaron su excursión el 27 de enero, pero un día más tarde uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, ponele voluntad a la concha de tu madre, se llamaba así, ¿qué quiere que le haga?, de 22 años, tuvo que volver a Visay debido a un fuerte dolor en el nervio ciático. Sería el único sobreviviente del grupo. Según un guía local, es probable que el grupo haya seguido el valle del río y las huellas que dejaban los cazadores indígenas que vivían en esa zona. Tiene que haber sido algo físicamente arduo, porque ellos tenían que transportar todos sus suministros y sus tiendas de campaña, o de sus carpas, como dijimos antes, señaló el guía Saya, uno de los guías consultados en esta nota. En estos lugares hace tanto frío que no podés ni sentir la cara. En algunos lados te hundes directa y profundamente en la nieve, comentaba el mismo guía. En la noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Kholat Syakhl, que en mansi significa montaña de la muerte. En esa época del año hay cerca de 30 grados bajo cero. Muchos se han preguntado por qué los jóvenes eligieron este lugar tan expuesto para acampar. No parece un lugar muy sensato para armar una carpa, coincide un experto local que no sé quién le preguntó. ¿Qué datazo me tiraste, rey? Pero creo que yo no te pregunté. Podían haber bajado por el valle hasta el río, donde había agua y madera para hacer fuego, señaló. Una teoría es que habiendo logrado llegar hasta ese punto, no quisieron volver para atrás, pero lo cierto es que el lugar que escogieron fue inusual para un grupo tan experimentado. Igor Dyatlov, recordemos, el líder, había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Visay, lo que se esperaba que ocurriera el 12 de febrero.
Al principio a nadie le sorprendió que no regresaran en dicha fecha, en la fecha prevista. Era común que el mal tiempo causara este tipo de retrasos. Pero cuando llegó el 20 de febrero y nadie había sabido nada del grupo por 3 semanas, las familias de los estudiantes encendieron la alarma y el Instituto Politécnico envió un grupo de búsqueda a la zona, conformado por estudiantes voluntarios. Los jóvenes llegaron hasta allí y hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas de nieve y carne que había sido cortada y colocada en platos, como si los esquiadores estuvieran a punto de comer. También descubrieron que la carpa había sido cortada desde el interior. Capaz que estaban desesperados por salir. ¿Pero por qué? ¿Escapar de qué? Uno de los estudiantes que participó de la búsqueda hace más de 60 años le contó a una periodista que halló algo incluso más extraño. Cerca de la carpa vimos huellas congeladas. Parecía como si las hubieran hecho personas usando medias o descalzos, detalló. Las huellas seguían por unos metros y luego desaparecían. Estábamos en shock, recuerda el voluntario. Volvieron a la base para reportar lo hallado. Al día siguiente regresaron y confirmaron sus peores temores. Empezaron a hallar los cuerpos. Algunos vestían solo ropa interior, otros estaban vestidos pero descalzos. La causa oficial de la muerte fue hipotermia y congelación, pero algunos de los cuerpos tenían heridas graves, que no tenían nada que ver con el frío. Una de las mujeres tenía un fuerte hematoma en el costado de su cuerpo que parecía hecho por un garrote. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados recién 3 meses más tarde en una quebrada, cuando la nieve se derritió. 3 tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir. La otra mujer y otro de los hombres también tenían fracturas de torso, que solamente podían haber sido provocados por una fuerza enorme, comparable con un choque automovilístico, según los médicos forenses. Por último, encontraron un detalle macabro. A una mujer le faltaba la lengua y 2 de las víctimas no tenían sus globos oculares. Tatiana, la hermana de Igor, le contó a la BBC que vio una foto de su hermano en su ataúd y que le había llamado la atención que el pelo se le había puesto gris. Todos los padres creían que estas muertes tenían algo que ver con los militares, reveló. A las familias se les dijo: nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. ¿Qué podíamos hacer? En esa época, si te decían que te callaras, lo hacías y no preguntabas más, afirmó. ¿Quién o qué pudo haber causado estas muertes en una zona remota y casi despojada de habitantes? Es una de las preguntas que más se hacían y se siguen haciendo. Valery, uno de los líderes tribales, cuyo padre participó en los esfuerzos de búsqueda de los esquiadores, contó que inicialmente se sospechó de los Mansi, esa tribu que vivía muy cercano al hecho, porque él mismo dice, nadie más vivía en la zona. Se nos acusó, a pesar de que la aldea Mansi más cercana está a 100 kilómetros del paso Dyatlov, señaló. Varios indígenas fueron arrestados e interrogados. Algunos testigos indican que incluso fueron torturados. Un libro escrito en 2015 sobre el misterioso caso sugirió que un grupo de cazadores Mansi drogados, después de un ritual chamánico, pudieron haber perdido la cabeza cuando vieron que los estudiantes habían acampado en terreno sagrado. Valery lo descartó como una fantasía y señaló que si hubiera sido cierto, las autoridades los hubieran metido a todos en prisión, que es una fantasía, como él mismo dijo. También asegura que todas las teorías sobre zonas prohibidas son un invento de los medios. Otorten, el nombre de la montaña donde sucedió todo, como dijimos al principio, significa montaña con vientos remolinos. Aquello de no vayas allí fue un invento de los periodistas o una mala traducción. Valery cree que la muerte de los jóvenes podría tener una explicación tecnológica. Cree que un cohete cayó en la zona y envenenó a todo el grupo. Varios comparten esta teoría, no es tan loca. Recordemos que en esa época, plena Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. La madre de Valery incluso recuerda ver un objeto raro volando sobre el cielo en esa época. Yuri, un hombre que vive en Ekaterimburgo y ha estado obsesionado con el caso toda su vida, piensa que quizás los jóvenes murieron como consecuencia de un experimento y que la forma en la que fueron hallados fue escenificada para tapar lo sucedido. Este hombre le dijo a la BBC que vio los cuerpos de las víctimas y que le llamó la atención que tenían las caras de color anaranjado.
Son muchos los rusos que creen que el Estado encubrió lo que pasó en este caso. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, que fue presidente desde 1991 hasta 1999, también graduado del mismo Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a resquebrajarse, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, reveló a un diario que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. Dijo que se le había ordenado clasificar sus hallazgos, o sea, guardarlos, y olvidarse del tema. En su entrevista con el diario, Ivanov le pidió disculpas a todos los familiares de las víctimas por haber tapado lo que ocurrió. Un investigador privado que tuvo acceso a los documentos de Ivanov tras su muerte le dijo a la BBC que los primeros post-mortem habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. También señaló que agentes de la KGB, la agencia de inteligencia soviética de esa época, habían participado de los exámenes y que estaban preparados para evitar la contaminación radioactiva. Por otra parte, señaló que se habían hallado varios animales muertos en la zona donde se encontró a los estudiantes y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona por 4 años, dato que fue confirmado por la comunidad Mansi. Aunque la teoría de una explosión o caída de un cohete son verosímiles, o sea, pueden llegar a ser verdad, también persisten algunas hipótesis menos creíbles que tal vez las que más curiosidad nos dan. Una que le tengo un especial cariño porque me cae muy bien el personaje del que estamos hablando, que es que las muertes fueron causadas por él. Sí, por él. Por el abominable hombre de las nieves, Bigfoot, Pie Grande, más conocido como el Yeti. También hay quienes creen que se trató de una abducción extraterrestre, ¿no? Siempre hay que meter los extraterrestres. En total, se estima que circulan unas 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido. 75, ni más ni menos. Este interés persistente fue lo que llevó a las autoridades rusas a anunciar la reapertura de la investigación en febrero de 2019 en ocasión del 60 aniversario de los hechos. Sin embargo, los investigadores aclararon que solo indagarán 3 posibles causas. O sea, no vamos a examinar las luces, los ovnis, el Yeti, no. Solamente 3 causas, todas relacionadas con el clima extremo. Fue o una avalancha, o un bloque de nieve compacta que cayó, o un huracán. Eso es lo que resumió el vocero del fiscal general. A Tatiana, la hermana de Igor, ninguna de estas posibilidades la convencen porque no explican las evidencias más raras que se encontraron. Sin embargo, para varios investigadores, a veces incluso las cosas que parecen más desconcertantes tienen una explicación tan sencilla. Por ejemplo, la ausencia de la lengua y los ojos de las 3 víctimas dice que, al ser hallado tantos meses más tarde, podrían haber sido animales salvajes que se comieron esas partes. Creen que si las autoridades tuvieron algo para esconder, no tiene sentido que reabrieran el caso. Sin embargo, muchos en Rusia consideran que no importa que concluyan los investigadores, hasta que se exhuman los cuerpos de las víctimas, algo que no se planea hacer, y aún así es probable que nunca se ponga fin completamente a las teorías conspirativas en torno a este viejo misterio.